Muy bien, jóvenes, bienvenidos. Vamos a continuar la clase. Estábamos hablando acerca de las voladuras y simplemente para poder recordar un poco, una voladura consiste en realizar una perforación en la roca a fin de colocar un explosivo o varios explosivos en las perforaciones de forma sistemática. Y cuando estos explosivos se vuelan, entonces la roca se puede fracturar, se puede dividir en pedazos más manejables y esto se puede trasladar y se puede perforar, ¿no? Generalmente cuando se hacen caminos o otro tipo de trabajo, como un túnel, se necesita realizar este trabajo. Entonces, para poder hacer esta perforación, hay diferentes métodos que estamos viendo acá. Habíamos visto que por una parte tenemos los métodos que se realizan por percusión, ¿sí? Después habíamos visto el que es del tricono. Habíamos visto la rotativa con herramienta de corte, que es otro método. También la rotativa con corona de diamante y que estos métodos funcionan con la ayuda de compresoras. Entonces, una compresora es como, ¿cómo les diría? Mm, Es la misma idea que cuando uno está pintando, utiliza una compresora para la pintura. Entonces, básicamente es la misma idea, ¿no? Se comprime aire y este se suelta a través de un mecanismo directamente al martillo, que tiene algunos de los métodos de corte, y este aire comprimido hace funcionar ese martillo o hace dar vueltas, ¿no? Entonces, lo mismo utilizan los que cambian llantas, ¿no? Los gomeros tienen su propio ajustador que funciona aire comprimido y esto es alimentado por una compresora. Entonces, la compresora es una máquina portátil que generalmente van desde medio caballo o un caballo medio hasta 120 caballos de fuerza. Estas pueden funcionar a motor diésel o pueden funcionar a un motor eléctrico y sus rendimientos van de 125 metros cúbicos hora hasta los 860 metros cúbicos hora. Algunas características de estos compresores los tenemos acá, ¿sí? La presión máxima efectiva varía desde 6,44 kilogramos sobre centímetro cuadrado y los más grandes son de 18,32. El aire que puede suministrar se mide en litros segundo. La capacidad del sistema de aceite del compresor, aquí está la cantidad de aceite, la velocidad máxima en carga, esta es la velocidad que gira, la longitud, el ancho y la altura. Aquí está también en metros, metros y esto es en milímetros, ¿sí? Bien. Hay compresores estacionarios que están diseñados para trabajar en una posición fija, que empiezan desde los 25 caballos de fuerza o hasta los 1250. Aquí hay algunos datos técnicos de algunos compresores que se han recopilado, ¿sí? Y esos compresores hacen funcionar estos martillos neumáticos. Entonces, aquí se instala en esta parte la manguera del compresor y esto funciona aire comprimido. Eso se llama el barreno.
Aquí está el sistema que puede ser percusión, rotación, y aquí están las puntas que puede ser adiamantado, lo que hemos estado viendo la anterior vez. Y el aire comprimido hace funcionar esto, ¿sí? Entonces estos martillos neumáticos tienen la capacidad de romper concreto, piedra y materiales duros. Bien, vamos a ver una ilustración de una compresora. A ver, les voy a mostrar cómo es la compresora. Si ustedes se fijan, la compresora es de esta forma. Quizás alguna vez han visto ya estos carritos, ¿no? Que son remolcados. Entonces estos tienen un motor diésel que empieza a funcionar y se van colocando mangueras en estas partes. Y eso es lo que alimenta a, a esos martillos. Entonces estos son los martillos neumáticos que son alimentados mediante la compresora. Entonces estos son lo suficientemente pesados como para que se puedan manejar, ¿sí? Y generalmente se manejan de arriba hacia abajo, no puedes manejar así ni así, ¿no? Sino tienes que manejar de esta forma. Entonces tiene suficiente peso y esto empieza a tener percusión o rotación y cumple su trabajo, ¿sí? Bien. Hay algunas, eh, ¿cómo se diría? Características. Por ejemplo, están los PB de 12T del buje estándar, los RH que tienen un buje un poco más grande. Hay otra especificación, la 571 3L, y en fin, hay otros que también pueden servir, ¿no? Para ciertos tipos de trabajo. Vamos a ver algunas, algunos variantes de esto. Les voy a mostrar. Entonces, eh, este de acá. Entonces, aquí vemos lo que es el martillo neumático, ¿sí? Este es el martillo neumático y esa es la forma de trabajar, ¿no? Este parece que es eléctrico, pero los que estamos viendo son a compresión. Hay otros equipos también para perforar roca que se llaman las motocompresoras. Fíjense, tienen forma de oruga y tienen un sistema que sirve para hacer perforaciones. Bueno, esto ya se utiliza cuando la perforación es demasiado importante y generalmente se utiliza cuando tenemos roca, ¿sí? O terrenos extremadamente duros, ¿no? Aquí hay una idea de cómo funciona esto y algunas especificaciones que tiene, ¿no? Entonces esto simplemente lo vamos a ver de forma teórica. Aquí hay algunos detalles acerca de estos equipos que son oruga. Y hablemos un poco ahora de los explosivos, ¿sí? Entonces, es importante que tengamos alguna idea de estos explosivos que se utilizan para poder hacer voladuras. Entonces, aquí tenemos esta cable que sirve como mecha. Aquí tenemos el explosivo. Esto se ensambla, ¿no? No es que está directo. Esto se ensambla. Son diferentes piezas que se ensamblan y tiene un fulminante que hace el contacto para que esto explote, ¿no? Pues estos explosivos básicamente están en base a nitroglicerina.
Son sustancias explosivas bastante fuertes, algunos tienen pólvora, que algunos hasta fabrican, ¿no? En la zona de Tarata hay gente que fabrica pólvora, utiliza salitre, carbón, azufre, antimonio y lo mezcla en batán y fabrican la propia pólvora para los fuegos artificiales, ¿no? Entonces es bastante común el uso de los explosivos, pero si vamos a utilizar explosivos para roca, generalmente se utiliza dinamita, ¿sí? Trinitron tolueno, ¿no? La dinamita, el TNT, trinitron tolueno, eh, son los básicos de los explosivos, ¿no? Bien, vamos a ver más adelante un poco más sobre esto. Vamos a ver el proceso de la explotación en roca. Esta parte, a ver, vamos a pedir que José Carlos Nichols, por favor. José Carlos Vargas, ¿puedes leerlo? ¿Estás ahí? ¿Qué parte, ingeniero? Lo que está marcado, Inge. Sí, por favor. Yo. El proceso de explotación de roca consta de tres etapas: extracción, carga y acarreo. Extracción consiste en separar fragmentos de roca de un banco o cantera usando explosivos y o tractores dotados de escarificadores. La roca extraída puede ser graduada o sin graduar. En el primer caso se controla el tamaño de las partículas, en el segundo no. El tamaño de los fragmentos está determinado por el uso al que se destine la roca, por ejemplo, para trituración. La limitación de esta está dada por la abertura de la quebradora primaria, que define su tamaño máximo. Para enrocamientos y pedraplenes, por las especificaciones de la obra. Para cortes, por la capacidad del equipo y carga de transporte. Bien, gracias, José Carlos, ¿no? Extracción, carga y acarreo, ¿sí? Entonces, básicamente es eso. Hay que romper, cargar y llevar, ¿sí? Y esa roca extraída, entonces, puede controlar el tamaño, ¿no? que tiene. A veces, cuando es muy grande, puede utilizarse para trituración, ¿sí? Entonces, lo metes a una trituradora de roca, que es un elemento parecido a una chancadora, para convertirla en fragmentos más pequeños. Incluso rocas más pequeñas se pueden utilizar para enrocamiento y pedraplenes. Eso generalmente se utiliza cuando hay excavaciones y hay mucho contenido de agua. Entonces, el contenido de agua se da por que el nivel freático está elevado. Entonces, por más de que saques agua, nunca vas a poder agotar esa agua porque es el nivel freático. Así que para estabilizar ese suelo, se pone roca por encima a fin de que se lleve arriba del nivel freático y se puede empezar a trabajar por encima de eso, ¿no? Entonces, ese es un uso que se puede dar a la roca extraída. Vamos a ver algunas propiedades que tienen los explosivos. Primero, la fuerza. Eso se refiere a la capacidad de trabajo útil de un explosivo, ¿sí? Después, un mismo explosivo puede tener desempeños diferentes de acuerdo al tipo de roca y al grado de compactación del explosivo. Entonces, se hace la perforación y se empieza a colocar el explosivo y dependiendo de la roca y de cómo se coloque el explosivo, puede tener rendimientos diferentes. Hablemos de la densidad y peso volumétrico.
Esa densidad se mide en estas unidades, en gramo, centímetro cúbico o en kilogramos metro cúbico. Y eso se utiliza para determinar la cantidad del explosivo, ¿sí? Y fíjense que esa cantidad del explosivo corresponde al volumen vacío del taladro. Es decir, que cuando la broca entra y sale de la roca, deja una perforación, un vacío. Entonces ahí es donde se coloca el explosivo, taconeado, ¿no? Y ahí se calcula el volumen de explosivo que se requiere. Aquí hay una tablita que nos ayuda a determinar la cantidad de explosivo que se requiere dependiendo a la perforación. El diámetro de la perforación puede ser de una broca de 7 octavos, 1 pulgada o 1 1/4. Y su volumen es esto. Sí, aquí hay también otras perforaciones más grandes. Y aquí tiene el volumen en centímetros cúbicos sobre mililitro. Y aquí está el barreno para una densidad grada. O sea, esta es la cantidad de explosivo que se puede colocar para una perforación. Explosivo de densidad 60 gramos, un explosivo de densidad de 65, un explosivo de densidad de 75, de 80 o de 110 gramos o 1,10 gramos por metro cúbico. Entonces, ese parece que es el más fuerte y esto es la cantidad en kilos que se puede colocar de explosivo de acuerdo a la perforación. Y aquí también tenemos una tabla parecida donde se tiene más cantidad de explosivo. Eso tendría que ser aquí centímetros cúbicos, ¿no? Está mal ahí. Entonces aquí se tiene más explosivo. Y aquí está lo que es la velocidad de detonación. Bien, antes de continuar, conviene que veamos algo. Les voy a mostrar algo, por favor. Den un momento.
Ya, les voy a mostrar, van a verlo por favor. Hola, ¿qué tal amigos? Nuevamente, bienvenidos a mi canal ABC Infórmate. En esta oportunidad nos abocaremos a lo que es perforación y voladuras subterráneas. Entonces, empecemos. Como ya hablamos en el video anterior, que la perforación era la primera operación de una voladura. Entonces, la voladura es un proceso tridimensional en el cual las presiones generadas por explosivos confinados dentro de taladros perforados en la roca originan una zona de alta concentración de energía que producen dos efectivos dinámicos, fragmentación y desplazamiento, de acuerdo a los criterios de la mecánica de rotura. La fragmentación se refiere al tamaño de los fragmentos producidos, a su distribución y porcentajes por tamaños. Una adecuada fragmentación es importante para facilitar la remoción y transporte del material volado y está en relación directa con el uso al que se destinará este material, lo que calificará a la mejor fragmentación. Desplazamiento. Se refiere al movimiento de la masa de roca triturada y la forma de acumulación del material volado. Se proyecta de la manera más conveniente para el paleo o acarreo, de acuerdo al tipo y dimensiones de las palas y vehículos disponibles. Con esta definición de marco conceptual, vayamos al campo práctico y decimos, el perforista, en primer lugar, tiene que conocer bien el terreno, o sea, las características de la roca, donde se va a realizar el trabajo de perforación y voladura, para así emplear qué tipo de malla, como ya sea necesario, corte o tajeo, dependiendo de la zona de trabajo. A continuación, conozcamos tipos de arranque y tipos de malla. Dentro de tipos de cortes o arranques, se comprende de dos grupos: cortes con taladros en ángulo o cortes en diagonal, cortes con taladros en paralelo. La efectividad de los cortes en diagonal consiste en que se preparan en forma angular con respecto al frente, que permite que la roca se rompa. Dentro de este grupo mencionamos tres variaciones: corte en pirámide o diamante, corte en cuña o en V, corte en cuña de arrastre. El corte piramidal comprende de 4 o más taladros dirigidos en forma de un haz convergente hacia un punto común, imaginariamente ubicado en el centro y fondo de la labor a excavar, de modo que su disparo instantáneo creará una cavidad piramidal. El corte en cuña o en V comprende de 4, 6 a más taladros convergentes por pares en varios planos o niveles, no hacia un solo punto, de modo que la cavidad abierta tenga la forma de una cuña o trozo de pastel. Es de ejecución más fácil en túneles estrechos. El corte en cuña de arrastre es prácticamente un corte en cuña efectuado a nivel del piso de la galería, de modo que el resto del destroce de la misma sea por desplome. Se emplea poco en túneles, más en minas con manto de roca suave. Ahora, veamos el tipo de corte con taladro en paralelo. Nos referimos al corte quemado. Este tipo de arranque comprende a un grupo de taladros de igual diámetro perforados cercanamente entre sí, con distintos trazos o figuras de distribución, algunos de los cuales no contienen carga explosiva, de modo que sus espacios vacíos actúan como caras libres para la acción de los taladros con carga explosiva cuando detonan. Dentro de ello podemos ver distintas variaciones
del corte quemado. Todos estos trazos dependen al tipo de roca, cuál de ellos a emplear, siempre pensando en el efecto de la voladura. A continuación, conozcamos su definición y tipo de malla. Entonces decimos que una malla es la forma en la que se distribuyen los taladros de una voladura, considerando básicamente a la relación de borde y espaciamiento y su directa vinculación con la profundidad de taladros. En el diseño de una voladura se puede aplicar diferentes trazos para la perforación, denominándose malla cuadrada, rectangular, triangular o alterna, basándose en la dimensión de borde. Todos estos trazos tienen que emplearse dependiendo al tipo de roca. Y frente ya puede ser frente de una galería, frente de producción o tajeo en producción. Todos estos trazos que hemos visto, ya sean arranques o mallas, yo les hablo con mi propia experiencia vivida trabajando como perforista en métodos de explotación subterránea, cámaras y pilares, corte y relleno ascendente. Para calcular el espaciamiento entre taladros y cantidad de taladros, hay softwares que nos puedan ayudar, como iBooks Calculator, cálculo de número de taladros, corte quemado, y entre otros. Pero no siempre vamos a seguir al pie de la letra lo que dice el software. Todos los trazos dependen del tipo de roca. Bueno amigos, espero que les haya gustado este video instructivo sobre perforación, voladura subterránea. Si les gustó, ponle me gusta y compártelo con tus amigos. Y suscríbete al canal. Nos vemos en el próximo video. Nuestro cerebro seguiría como no lo había hecho nunca. Soy Gandía. Pensé que te liberaron. Estoy solos. Muy bien, jóvenes. Entonces, en este pequeño video hemos visto cómo se hacen lo que son las voladuras, ¿sí? Realmente se elige un patrón, un diseño donde se colocan los agujeros y las profundidades. Luego se arma lo que es la voladura y esta cumple una función. Entonces lo que se hace es calcular el patrón, la forma, la distancia y la profundidad que se requiere y la cantidad de carga, ¿no? Para poder realizar esto. Esto más es que todo está orientado para lo que es la ingeniería en minas, ¿sí? Donde se utiliza bastante. Pero en cambio nosotros simplemente estamos teniendo una idea teórica acerca de esto. Vamos a ver este asunto de la velocidad de detonación. A ver, vamos a leer esta parte. A ver, Rosa, Isabel, ¿estás ahí? ¿Puedes leerlo, por favor? Sí, ingeniero.
Velocidad de detonación es la velocidad expresada en metros por segundo con la cual la onda de detonación recorre una guía de explosivo. La velocidad puede ser afectada por el tipo de producto, su diámetro, el confinamiento, la temperatura y el cebado. Las velocidades de detonación de los explosivos comerciales fluctúan desde 1.525 metros sobre segundo hasta 6.705 metros sobre segundo. Los explosivos más usados tienen velocidades que varían de 3.050 a 5.040 metros sobre segundo. Mientras mayor sea la rapidez de la explosión, mayor será el efecto de fragmentación. Eso, ¿no? Bien. A ver un momento, por favor. Bien. Entonces, la velocidad fluctúa desde 1525 metros sobre segundo hasta 6705 metros sobre segundo. Entonces, lo más usado está entre 3000 a 5000 metros sobre segundo. Entonces, ¿por qué es importante esta velocidad? Porque mientras mayor sea la rapidez de la explosión, mayor será el efecto de fragmentación. Resistencia al agua. Es la capacidad del explosivo de soportar la penetración del agua. Esta resistencia se mide por el número de horas que el explosivo puede sumergirse en agua aún ser detonado. Emanaciones. Este es importante, lo que bota. A ver, leamos esto. A ver, Marcelo Crespo, por favor. Emanaciones, ¿no, hija? Sí, Se denomina emanaciones a los gases que se originan de la detonación de explosivos, principalmente dióxidos de carbono, nitrógeno y vapor de agua, los cuales no son tóxicos, pero también se forman gases venenosos como monóxidos de carbono y los oxígenos de nitrógeno. La naturaleza como la cantidad de gases venenosos varían en los diferentes tipos de explosivos. bien, ¿no? Entonces, desprenden gases que son perjudiciales, en todo caso los explosivos. Lo mismo pasa cuando se hacen reventar cohetes, petardos, eso genera un olor característico que no es sano olerlo, ¿no? Inflamabilidad se define como la facilidad con la cual el explosivo o agente de voladura puede iniciarse por medio de llama o calor. Ahora, el detonante. Fíjense cómo es el asunto este. Entre detonadores hay los eléctricos y los no eléctricos. Cuando no es eléctrico, se utiliza un fulminante. Este fulminante es el mismo que se utiliza para las armas de fuego de cacería. Entonces, el cartucho de cacería es un cartucho plástico que se lo rellena de pólvora. Algunos le ponen guano de animal, los perdigones, y lo rellenan con guano y demás cosas, ¿no? Y en la parte posterior se le pone un fulminante, de tal forma que cuando el gatillo golpea el fulminante, este enciende la pólvora y sale disparado el contenido. Ese es el sistema no eléctrico. Pero también hay sistemas eléctricos que son bastante seguros, que son estopines
instantáneos o estopines de retardo. Estos son los que más se utilizan, que pueden haber rápidos o lentos, que dan suficiente tiempo a que todo se inicie y da mayor seguridad, ¿no? Entonces esto es en cuanto a los detonadores, ¿no? Detonadores no eléctricos, ahí están los fulminantes. Tiene este material, aquí está el detonante, aquí no se nota muy bien, pero esto de aquí hace que empiece a prenderse todo, ¿no? Aquí está el detonante, mientras que los detonantes eléctricos, si hablamos de los estipones, aquí hay una imagen donde aquí se tiene los explosivos, aquí se tienen los hilos y aquí están los detonantes eléctricos. Entonces, en base a esto funciona todo. También hay los instantáneos. Aquí hay un alambre conductor de corriente. Este es lo que por lo general se usa en la dinamita. Aquí está la carga detonante, una carga primaria, carga de ignición y aquí está el alambre conductor. Entonces esto se va a un detonante y transmite la energía que empieza a prender y a explotar todo esto, ¿no? Hay también los de retardo que son parecidos, ¿sí? Entonces esto transmite la corriente, aquí se empieza a prender todo y va por fases hasta que llega la carga detonante, que esta es la que tiene más fuerza. Bien, entonces esto es la corriente, 2 amperios. Los instantáneos va desde 0,3 a 2 amperios y los de tiempo de 0,4 amperios a 2 amperios. Bien, ahora vemos lo que es la selección de explosivos, ¿no? Aquí hay los productos, dinamita, nombre comercial Dinabol, machea de seguridad Diabol, cápsula detonante, todas las cosas que se necesita para armar un explosivo, ¿no? Entonces la venta de esto es totalmente restringido y si uno necesita comprarlos, pues tiene que comprarlos con contrato, con firmas, reconocimientos y tiene que contratar al personal adecuado, ¿no? Para este trabajo. Entonces esto, aquí están las cosas que se requieren para armar. La dinamita gelatinosa Dinabol es esto, ¿sí? Viene de esta forma, que en este estado no es tan inestable, ¿no? No es tan inestable. Necesita el detonante para poder eh, iniciar la explosión, ¿no? Hay que colocar aquí el fulminante y después al detonador. Y en base a una carga eléctrica recién esto se prende, ¿sí? Vamos a ver las ventajas que tienen estos explosivos Dinabol. A ver, Saulo Godoy, ¿puedes leerlo, por favor? Las ventajas de este explosivo son uso fácil y seguro en la minería, canteras y obras públicas. Consistencia gelatinosa para un fácil carguío y atacado. Alta velocidad de deformación, alta presión de detonación, baja emisión de gases y se fabrica en varias medidas, longitudes y diámetros. Bien, correcto, ¿no? A ver, vamos a tratar de ver algo acá. En un momento, a ver un ratito. Bien, vamos a ver esto.
Este es bien cortito. Hola, ¿qué tal amigos? Aquí estamos para responder algunas preguntas que han hecho algunos suscriptores. Y la verdad es que han sido varias, pero bueno, vamos a irnos inmediatamente al tema de las conexiones que nos pidieron, qué pasa con las conexiones subterráneas, aunque ya hemos visto algo en algunos videos, digamos, donde se dieron tips para subterráneas. Hemos visto algunos diagramas de disparo, pero yo creo que es la parte más sencilla, lo que uno a veces lo considera obvio o, no, o bueno, lo pasa por alto. Vamos a verlo de inmediato. Vamos a verlo de inmediato. Entonces nos vamos a imaginar que tenemos esta frente acá con nuestras zapateras, a lo mejor algunos tiros, digamos, en las cajas, algunos auxiliares, bueno, y nuestra ranura, las coronas por acá, una lluvita de corona por ahí, y en fin, es para darnos la idea de que estamos hablando de una frente cerrada. Entonces, bueno, frente cerrada lo hablo porque podría ser una frente abierta, ¿ya? En la cual tenemos la mitad nomás y tenemos que ir sacando por parte, puede ser en las minas de oro, o sea, en fin. Bueno, pero vamos a ir a lo más sencillo que son las conexiones. Y vamos a ir de inmediato. Vamos a ver acá arriba que tenemos nuestro detonador con una dinamita, ¿ya? Nuestro detonador con una dinamita. Y las vamos a, lo que normalmente se hace, se cargan estas dinamitas, se le hace con un punzón, se le hace una hendidura donde pueda caber el detonador. Luego se coloca mirando hacia la salida de la perforación, porque ahí va a ir la onda para que se aproveche mejor, y se deja al fondo, se empuja con un taco de madera hasta el fondo. Entonces, cosa que quede bien ahí, bien colocada. Enseguida, digamos, bueno, de acuerdo al diseño que tenga la mina, se le pueden colocar otros cartuchos de dinamita que también van a tener que ser taqueados, cosas que queden muy pegados ahí, que estén bien confinados, por decirlo así. ¿Ah? Y hasta que llegamos muy cerca de la boca. En ese caso, pues ya cuando estamos muy cerca de la boca, ahí de la boca del tiro paramos, porque esta parte va a ir con un taco, bueno, en general los mineros hacen tacos de cartón mojado, ya cuando se han dado cuenta, digamos, que no son muy efectivos, les colocan tacos de greda, y con todos los inconvenientes también que tienen los tacos de greda, bueno, nada es tan fácil, pero es verdad, son más efectivos los tacos de greda. Y nos vamos a ir acá abajo. Bueno, acá abajo hemos puesto una columna de anfo, ¿ok? Una columna de anfo. Entonces, ¿por qué algunos van con dinamitas y por qué algunos van con anfo? Bueno, en general, digamos, hay un tema de mejor respuesta a los diámetros que son más pequeños, subterráneas a las dinamitas, ¿ya? Pero quizás en diámetros ya superiores a 2 pulgadas, el anfo, digamos, como el ideal, digamos, porque genera el volumen de gases, las roturas, y sobre todo, digamos, es más ayuda cuando hay zonas que están probablemente con alguna grieta, y esto nos ayuda, potencia mucho más el disparo. Entonces, hay un tema ahí de elección, digamos, del ingeniero, para ver las respuestas cuando son diámetros probablemente menores a 2 pulgadas, o
Y si son un poquito mayores de 2 pulgadas, 2,5, 3, 3,5, bueno, el ANFO, digamos, es la gran ayuda. Siempre y cuando no exista agua, ¿ya? Si hay presencia de agua, no. Entonces, si hay presencia de agua, vas a poder colocar dinamitas siempre y cuando estas dinamitas sean gelatinas, ¿ya? No semigelatinas, porque ya dijimos ya que eran pulvurulentas. Eso ya lo vimos en un video, pero lo nombramos igual, ¿ya? Acá, ¿cuándo se usan emulsiones? Bueno, cuando hay presencia de agua, ¿ya? Entonces aquí vamos a colocar nuestras emulsiones en el tiro. Nos estamos llenando solamente con emulsiones. Ok. Y acá estamos viendo que incluso esto se le llama prima, ¿ya? Cuando tú colocas el detonador dentro de esta salchicha, de este primer explosivo encartuchado, se le llama prima. Acá también tenemos una prima, pero con dinamita. Y en el rasgo las primas son con booster de pentolina. Bien, aquí tenemos entonces las diferencias. Aquí tenemos con presencia de agua, acá no hay presencia de agua, y probablemente con un diámetro superior a 2 pulgadas. También funciona con diámetros menores a 2 pulgadas, siempre y cuando no se acerca al diámetro crítico, 1 pulgada ya. La idea es sacarle rendimiento a los explosivos. Entonces, bueno, acá tenemos nuestras dinamitas con diámetros menores a 2 pulgadas. Puede ser con diámetros mayores a 2 pulgadas también dinamita. O sea, eso va a depender de la respuesta, digamos, del macizo rocoso. Probablemente tú cargues muchos tiros, digamos, los cargues de esta forma, la mina, pero abajo, en el piso, donde probablemente haya presencia de agua, y no tanta tampoco, te vas a cargar con dinamita, ¿ya? Difícilmente lo veo difícil que en el piso vayan a cargar con salchichas, porque ya tendrías que tener en tu registro, en tu pedido, tal cantidad de cartuchos de munición, tal cantidad de dinamita. No, eso no se hace. Se usan dinamitas solamente. Es lo normal, ¿eh? No, tratan de no enredarse. Entonces, el piso que siempre está con un poco de agua, van a usar estas dinamitas, ya sean semigelatinas o gelatinas. Se arriesgan ahí con las semigelatinas, que deberían responder, ¿eh? Responden bastante bien, siempre y cuando no estén cortadas, no estén dañadas y no estén mucho tiempo expuestas al agua. Bueno, el catálogo dice probablemente que aceptan 12 horas, pero sí, ya lo vimos ya y dijimos que no me tincaba mucho, porque ya hacerle la perforación ahí ya cambia la condición, digamos, que tenía cerrada y que podía resistir las 12 horas en agua. No, además que en 12 horas en agua es algo ya increíble, porque una vez que perforas, obviamente que inmediatamente empiezas a cargar, y después que terminas de cargar, tienes que hacer la voladura. Bueno, que una voladura quede para el otro día, bueno, tiene que ser un caso muy especial, y ahí se te pueden presentar algunos problemas. Y, evidentemente, que tenemos con agua. ¿Qué razones hay para la emulsión? El agua. Segundo, el tipo de roca, que a lo mejor no necesita tanta energía como con la dinamita, con el ANFO. Tercero, que al usar solamente emulsión encartuchada, elimina la posibilidad de grandes volúmenes de gases nitrosos, como al usar el ANFO, que tiene nitrato de amonio, en fin, ¿ya? Probablemente menos contaminación en una mina subterránea. Y bueno, y finalmente el costo, ¿ya? Entonces hay que ver, digamos, qué pasa con el costo. Y el último, digamos, que normalmente estamos viendo lo que se carga subterránea, son que estamos viendo acá, que es una especie de dinamita con un diámetro mucho menor, que prácticamente queda en la mitad, queda como en la mitad, digamos, de la perforación. Y estas van unidas. Aquí tenemos una parte más grande y una parte más pequeña. Esta parte pequeñita va acá, ¿ya? Entonces, y la tenemos aquí. Contenido estereofónico. ¿Ok? Bien. Entonces, estos se llaman
bueno, estos, acá en Chile los conocemos, bueno, yo trabajé con los software, ¿ya? Fundamentalmente son para el recorte que se hace en la corona. Que necesitamos hacer una grieta, aquí necesitamos que golpee tanto, por lo tanto es menos explosivo que tiene que haber acá. Podríamos hablar de carga desacoplada desde el punto de vista que no está confinada, ¿ya? Sin embargo, cada uno de estos cartuchos tiene que ir unido férreamente, tiene que tener un muy buen contacto y, por supuesto, acá tiene que haber un taco que nos ayude a retener un par de milisegundos, digamos, la presión que se ejerce dentro del tiro. Entonces, ¿por qué? Porque si no, esto va a salir, si es que no hubiese una falla de contacto acá entre estos dispositivos, esto va a salir como tiro de cañón disparado y tú vas a encontrar muchas de estas unidades. Acá algunos le tiran le adicionan acá un cordón detonante para que ninguna quede sin detonar. Pero bueno, eso ya depende de los resultados que tú tengas con tus disparos. ¿Okay? Entonces vamos a la siguiente diapositiva. Vamos a la siguiente diapositiva. ¿Qué tenemos acá? ¿Qué tenemos acá? Aquí tenemos, bueno, me habían dicho subterránea. Bueno, subterránea, ok. En subterránea, ¿cuándo puedo tener yo más de un detonador? Bueno, cuando estamos en frente cerrada, no. Si voy a tener frente cerrada, lo normal es que sean detonadores de 4,2 metros, de 3 metros, de 2,4. Bueno, si son mayores, 4,2, 4,8, 5, 6 metros. Pero generalmente se usa un solo booster, digamos, que va a ser una sola dinamita, que esa va a ser la prima y va a sacar el resto de la columna. Sin embargo, en subterráneo también hay tiros largos, como este que está acá, ¿ya? Hay tiros largos, donde queremos, depende del método de explotación, pero podríamos estar tratando de hacer algún hundimiento de algún tipo o crear una zanja acá. Entonces necesitamos varios detonadores acá y cada uno, por supuesto que los primeros en salir van a tener que ser estos, para que le den espacio a esto que está acá, para que le den espacio a los que están acá. Y los que están acá tendrás que controlar, digamos, la distancia, si es que tienes pensado realmente hacer este hundimiento, o a lo mejor quieres hacer algo diferente y mantener esta losa. Bueno, eso va a depender de las necesidades y del proyecto que se tenga, ¿ya? Pero aquí está claro de que vas a tener más de un detonador, porque cada booster de pentolita, en este caso serán pentolitas, cada booster de pentolita va a tener un detonador diferente. Los más rápidos acá, los menos rápidos, los menos rápidos acá, ¿ya? No quiero dejar de nombrar lo que es en cielo abierto, porque en este caso, digamos, hay dos posibilidades, ¿ya? Bueno, acá la posibilidad que tenemos es de, bueno, una vez que estuve, me acuerdo, hace muchos años, tal vez en mi vida pasada, muchos años, estuve en Arequipa, en Salto Verde, me parece que era. Bueno, y estaba la discusión porque colocaban dos boosters acá, dos boosters. Entonces, primero colocaban con un tiempo rápido para que saliera esto, y el segundo tiempo más tardío para que saliera después esta parte de acá. Pero llegaba a la discusión de que al salir el impacto que provocaba hacia abajo probablemente comprimía, no provocaba, dañaba, destruía en parte, o a lo mejor no era tan efectivo esto. Entonces dijeron, bueno, y si sacamos el de abajo primero es absurdo, no podemos sacar, entonces saquemos los dos juntos. Pero el problema es que eran detonadores no eléctricos, por lo tanto es casi imposible que salgan dos al mismo tiempo. La única forma es que sean electrónicos. Bueno, no sé en qué estará ese debate, pero aquí tenemos una posibilidad en que, e incluso yo creo que acá es innecesario. Ya estamos hablando de banco de 15 metros, quizás en un banco doble, ahí tendríamos que ver cómo afecta, digamos, la onda en la columna,
si es que hay alguna disminución de la energía. Se detecta eso a través de las pruebas con los equipos. Bueno, ahí tendríamos que poner otro booster. ¿Mm? Lo que es muy probable por contaminación del agua o a veces el comportamiento del explosivo es bastante extraño. Se puede detectar con los equipos. Y la otra posibilidad acá es que tengamos algún enrajo, también tengamos algún espacio, alguna cámara de aire que se deje con unos dispositivos plásticos acá que retengan el taco superior. Y entonces lo que hacemos nosotros es tomar nuestro segundo detonador, le colocamos el booster de pentolita, puede ser uno de 450 gramos, y lo colocamos acá en este sector para sacar la parte de arriba. ¿Ya? En este caso nos es mucho más fácil, digamos, saber que tenemos que sacar esta parte de acá, luego esta parte de acá. ¿Ya? Esto que vemos aquí es nuestro taco superior, un tapón que tenemos, ¿ya? Porque si no el tiro de cañón se ve muy siempre en los videos, digamos, los saltarejos estoy arriba. Quiere decir que a lo mejor lo tapaste con el cutting de la perforación, eso no hay que hacerlo, hay que tratar de que sea, ojalá, algún tipo de ripio que nos ayude, ¿ya? De una pulgada, en fin. Y finalmente, una vez que tienes hechas todas las conexiones, tomas tu cordón detonante y conectas. Vamos a conectar acá, lo conectamos por ahí. Por ahí. Ahí conectamos. Un poquito más arriba, tal vez. Vamos a colocarle, este es un, vamos a suponer que es un detonador de 500 metros. Bueno, algunos vienen con el block listo, que es un block de NTD, Rayleigh Troncal Delay, que ya lo vimos ya cuando en los videos de cómo nos conectábamos al precorte, ya en el primer video. Pero también podría venir un detonador de 500 metros de algún fabricante que no le coloca ninguna cosa. Entonces, bueno, nosotros le ponemos una wincha aisladora y amarramos el cordón detonante. Y le ponemos nuestra wincha. Acá tenemos la opción de aquí de colocarle un fulminante a fuego con mecha, lo que no es recomendable en los rasgos grandes, mucho menos, porque es muy lento, te alejas y puede entrar una camioneta, no sé. Lo mejor es cuando toman la decisión y que hay que detonar y se aplica inmediatamente. Porque puede ser con un detonador eléctrico que ya están como fuera de foco, ya están, no se utilizan mucho por el riesgo, y se utilizan los partidores de percusión. ¿Ya? Los partidores son como pistolas, pero son verdaderos martillos que donde se utiliza un fulminante para escopeta y le da el impacto, digamos, produce que la señal, digamos, se traslade en 500 metros, medio segundo, y logre iniciar el disparo. Eso también lo vimos, y si alguien quiere ver ese dispositivo, en el video de las líneas de inicio. ¿Ya? Bueno, amigos, sin alargarnos mucho, no sé si, pero tratamos de hacerlo lo más corto y ver un poco con respecto a las respuestas que solicitaban, digamos. Aquí igual, digamos, que como subterránea, si esto tuviera agua, no vamos a cargar con nitrato de amonio. Obviamente que aquí va a tener que ser un anfo pesado, cargado más a una emulsión con mayor porcentaje de matriz. ¿Ya? Y ese también, todos esos videos ya lo hemos visto, así que les recomiendo que repasen para que vean las otras alternativas, las otras posibilidades. En los tapines subterráneos vimos los videos de BCR, también hay conexiones ahí, los tips que se dieron para una frente también. Y bueno, espero que les sea útil este video también para complementar lo que ya hemos visto. Así que un abrazo y espero haber respondido sus preguntas. Hasta la próxima. Inscríbanse y denle un like.
Bien, jóvenes. Este es un video explicativo de cómo se arman estas cosas de los explosivos. Y ahí vemos las ventajas que tienen las voladuras de este tipo, ¿no? Bien. Características técnicas de este tipo de voladura. Una densidad de 1,45 gramos sobre centímetro cúbico. La velocidad de detonación es de 6.000 metros sobre segundo. Bien. Después el calor de la explosión en megajoules por kilo. Presión de la detonación en gigapascales. Los volúmenes de gases también aquí se mide en litros kilogramo. Y resistencia al agua excelente. Aquí también habla acerca de las precauciones que hay que tomar. Se tiene que conectar correctamente el detonador o cordón detonante, debiendo asegurarse de que esté embebido en el explosivo secundario cuando oficie el cebo. Este explosivo debe ser almacenado en polvorines aprobados por la autoridad competente, alejado del calor, fuego y líquidos inflamables, y debe ser manipulado, transportado y utilizado con mucho cuidado, evitando golpes o impactos. Bien, veamos este otro que es el ANFO y veamos qué es esto. Este es el explosivo secundario, un producto de mezclas de nitrato de amonio y diésel en proporciones adecuadas. Esta es una solución económica para todo tipo de voladuras en minería, canteras y obras públicas, siempre y cuando no haya presencia de agua y sea utilizado en talados de diámetros adecuados. Entonces, esto no es resistente al agua. Vamos a ver las ventajas que tiene este. De fácil uso y aplicación en todo tipo de voladuras en minería subterránea a cielo abierto, canteras, túneles, etc. Alto rendimiento a bajo costo y es un producto de alta seguridad. Requiere un iniciador de alta potencia para su detonado. Puede ser suministrado a granel en forma mecanizada en boca de taladro, ¿no? Bien. Aquí están sus características técnicas. Es menos fuerte, ¿no? Miren, tiene solo entre 0,75 a 0,79 gramos centímetro cúbico. La velocidad de detonación es 3.500, es más suave. La calor de explosión es 3,92 megajoules. 6,4 gigapascales, es menos potente. Y también no resiste al agua. Esa es la desventaja. Cordón detonante Fanex. Este de acá. Es un accesorio de voladura en forma de cordón constituido por un núcleo explosivo de alto poder, recubierto por varias envolturas de fibra sintética y una cubierta exterior de PVC flexible de alta resistencia, ¿no? Se utiliza en todo tipo de voladuras para transmitir la energía explosiva para detonar otros explosivos como dinamitas, boosters, hidrogeles y como línea troncal para iniciar detonadores no eléctricos, retardados de superficie y otros accesorios no eléctricos, ¿no? Entonces aquí hay algunos datos técnicos de ese tipo de material que se utiliza. Bien. La mecha de seguridad, Guiabol,
Es un accesorio de bordadura constituido por un núcleo de pólvora negra y recubierto por varias envolturas de hilo y papel impermeabilizados con baños de alquitrán y PVC, permitiendo en esas condiciones una combustión continua sin interrupciones de la pólvora y a una velocidad constante. ¿Qué ventajas tiene este? Fácil uso, resistencia a la tracción y abrasión y es un producto impermeable. Y aquí tenemos algo de las características técnicas. Después está la cápsula detonante, el detonador estrella. ¿Sí? Esto es de fácil aplicación, no requiere cuidados por efecto de radiofrecuencia o electricidad estática, ideal para voladuras de taladro simple, ¿no? Esto es lo que hace volar el fulminante. Aquí están sus características técnicas. Ahora veamos la disposición de los barrenos. Esto se refiere a la ubicación de los agujeros que se hace para colocar estas cargas explosivas, ¿no? Aquí menciona que depende del diámetro. Entre perforaciones que tengan estos diámetros, la distancia entre barrenos tiene que ser entre 30 o 46 centímetros. O sea, no puedo colocar muy cerca, ¿no? Sino tienen que estar a esta distancia mínima. Aquí también tengo otras cantidades y aquí tengo las distancias que tienen que tener, ¿sí? Entonces aquí están los barrenos, que son las perforaciones, y las distancias que tienen que tener estas perforaciones, ¿no? Bien. Aquí hay un ejemplo de cómo hacer el proyecto, que lo vamos a ir, bueno, lo van a ir analizando, lo vamos a ir analizando en su momento, y vamos a dedicarnos a partir de este momento al proyecto. Entonces, esto de las explosiones, simplemente lo vamos a ver de forma teórica, ¿ya? Para saber más o menos en qué consiste, cómo se hace y para qué sirve. Bien, entonces con esto prácticamente ya hemos casi avanzado la totalidad de lo que es la materia, ¿sí? Entonces, a partir de la siguiente clase, vamos a empezar a practicar lo que es el proyecto. Y recuerden la segunda práctica, que tiene que ver con hacer un resumen del equipo que van a usar, el personal, un método de trabajo que van a utilizar y también las características técnicas de los diferentes equipos que van a utilizar en su proyecto. Y después viene el armado del proyecto final, ¿no? Entonces no queda mucho tiempo ya, ¿sí? Va a venir el segundo repaso, después va a venir el segundo parcial y inmediatamente se viene el proyecto. Entonces lo que vamos a hacer, vamos a ir practicando, practicando y practicando maquinarias y necesitamos aprender a hacer el cronograma de movilización de equipo y el costo presupuestario de movilización de equipo. Son dos cosas que todavía no hemos hecho, pero eso vamos a realizarlo con la práctica. Ya vamos a empezar a resolver algunos ejercicios poco a poco y nos vamos a ir adentrando a lo que es el proyecto. ¿De acuerdo? Así que tenemos todavía clases para ir practicando en ese asunto y ustedes ya tienen suficiente material como para que puedan hacer su proyecto, ¿sí? Entonces, yo les sugiero que lo vayan haciendo con tiempo y así lo terminan rápido y va a ser una materia menos que les va a tomar.
Hormigón armado les va a tomar algo de tiempo, ¿sí? Y según las notas, están muy mal las notas de la mayoría de ustedes en hormigón armado, así que es algo por lo cual tienen que preocuparse, ¿no? Así que hagamos ese plan, ¿no? Vayan haciendo su proyecto nomás ya. Primero hagan la práctica 2 y después vayan armando su proyecto. Yo por mi parte vamos a hacer ejercicios que van a ir orientados al proyecto. Y de esa forma vamos a ir avanzando, ¿no? En la materia, en la parte práctica, ¿no? Entonces a partir de ahora vamos a ver todo lo que es práctico y práctico y ya no vamos a tocar asuntos teóricos. Bien, ¿alguna pregunta con respecto al proyecto, mm, a la práctica? ¿Alguien quiere preguntar algo, jóvenes, con respecto a maquinarias? Recuerden que la entrega de la práctica es el día del examen parcial, ¿no? Entonces, no esperen hasta ese día, ¿no? Para hacer, ya pueden hacerlo más antes, pero sí les estoy dando suficiente tiempo porque yo me imagino que varios de ustedes trabajan y tienen otras responsabilidades y les estoy dando suficiente tiempo como para que se puedan organizar y cumplir con todo esto, ¿sí? Entonces no va a haber posibilidad de ampliar ni postergar nada, ¿no? Y la entrega tiene que ser dentro del plazo establecido. Así que vayan trabajando en ese sentido, ¿de acuerdo? Bien, saquemos una evidencia, por favor. Pueden prender sus cámaras. A ver, sacar una evidencia. Muy bien, jóvenes. Tenemos clases más tarde en hormigón armado con algunos de ustedes. Así que nos vemos más tarde.